vamos a dar ahora comienzo a la parte flebológica de este evento. Lo que vamos a hablar son de los ecos del American Vino Forum. Los ecos del American Vino Forum son un formato que hace mucho tiempo que auspicia el Laboratorio Servier, en donde lo que hacemos es algunos médicos actuamos como cronistas del American Vino Forum, quizás uno de los congresos más importantes de flebología y linfología del mundo. Sí. Y lo que hacemos es seleccionar algunos trabajos que nos parecen interesantes o relevantes de ese congreso y tratamos de comentarlos a ustedes. Así que vamos a hacer 5 los expositores, vamos a hacer breves referencias, como les decía, a los trabajos, y en honor al tiempo voy a dar comienzo con la charla mía, que lo que hice este año es hacer un picado para poder traerles algunas referencias más sobre una sesión que me pareció muy interesante, que es el avance del uso de los stents venosos, que hoy en día es un tema realmente apasionante, que está cada vez teniendo más experiencia a lo largo de los años, y quizás en esta sesión se resumió la experiencia de los años que tenemos en la utilización de los mismos. El primer trabajo que me voy a referir de esta sesión es simplemente una referencia a un trial, que es el trial que es el C-Track, que es un trial que se ocupa de los pacientes con síndrome postrombótico y obstrucciones ilíacas. Son síndromes postrombóticos moderados o severos, y lo que se vio es que hay muchos estudios observacionales que realmente muestran un muy buen resultado con el tratamiento de las obstrucciones ilíacas, pero son estudios observacionales de un centro solo, y lo que se trata de hacer en este estudio es justamente hacer un trabajo protocolizado de varios centros. Digamos que el antecesor de este trabajo es un antecedente un poco magro o que no tuvo buen resultado, que fue el estudio ATTRACK, que se ocupaba de las trombosis venosas agudas y la trombolisis farmacomecánica. Este estudio era un estudio que fue mal diseñado, muy criticado, y esperemos que esto no se repita en el C-Track. El estudio lo presentó el doctor Bedandam. Es un referente en este campo y, como les decía, es un estudio que ya está en curso actualmente, a febrero del 2022, que fue cuando se hizo el American Vino Forum. Lo que se habían enrolado eran 130 pacientes y esperando lograr enrolar 734 pacientes. El estudio se vio, digamos, interrumpido el enrolamiento de pacientes por la pandemia, y lo que tratan de buscar son pacientes con el antecedente de tener un síndrome postrombótico que sea severo o moderado, con una obstrucción ilíaca, y lo que se tomó como outcome, como lo que se va a investigar, es la permeabilidad y obviamente la calidad de vida, el score de severidad clínica, el score de Villalta y, por supuesto, la permeabilidad. Lo que se buscaba entonces son pacientes con enfermedad venosa crónica, que por lo menos tengan un antecedente de 3 meses de duración de una TBP previa, que tengan limitación de actividades diarias o capacidad de trabajo por los síntomas venosos, o que tengan úlcera abierta, que tengan sí demostrada una oclusión de la vena ilíaca ipsilateral documentada dentro de los 12 meses previos, y dicha oclusión o estenosis debe ser mayor al 50% y obviamente debe ser bien documentada por venografía, venotomografía, venorresonancia, IBUS, pletismografía de aire, ecodoppler con flujo fásico no continuo en la vena femoral común ipsilateral.
Así que, como les digo, este estudio está en curso y realmente los especialistas en esto estamos esperando los resultados, veremos qué es lo que dice y, por supuesto, que tenga mejores resultados que el otro estudio, que es el ATRAC. Este es el otro trabajo que les voy a comentar, que es cómo elijo el mejor stent para la lesión. Es un estudio presentado por Stephen Black. Es un estudio realizado en el Hospital St. Thomas. Hoy en día tenemos stents lo que se denominan de primera generación, ya son stents dedicados a venas. Tenemos una amplia cantidad de stents en el mercado. Algunos son de celdas abiertas, la mayoría en realidad, y muy pocos, el Venity, que es de la empresa Boston, es de celda cerrada. Actualmente está descontinuado, pero prontamente lo van a reinstalar en el mercado. Y uno a veces se pregunta qué stent elijo para cada tipo de lesión. Este trabajo que presentó el Dr. Black está basado en 209 pacientes y lo que observamos en que ellos utilizaron la mayoría de los stents disponibles y lo que sí hicieron una disquisición importante si el stent estaba por encima del ligamento inguinal o por debajo del mismo. Este estudio en realidad se basa en un estudio del mismo grupo que el año pasado fue presentado en el American Venous Forum 2021, que lo presentó la doctora Rachel Morris. Y de ese trabajo partieron y las conclusiones del trabajo anterior era que no hay diferencias en la permeabilidad o la mejoría sintomática entre stent de celdas cerradas o celdas abiertas a 12 meses. La permeabilidad primaria es excelente en ambos tipos de stent, tanto los de celdas cerradas como celdas abiertas por encima del ligamento inguinal y baja sin importar el tipo de stent que utilicemos cuando atravesamos el ligamento inguinal con el stent. También es importante, y lo que ya observaron en el trabajo anterior, que el compromiso del inflow, es decir, la permeabilidad o una femoral no lesionada, es el único factor asociado que altera la permeabilidad primaria. Esto es lo que resultaron en este segundo trabajo, donde se plantaron en este punto y lo que vieron es que cuando tenemos afectada fundamentalmente la cámara femoral, la permeabilidad de esos stents se altera sensiblemente. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Actualmente no hay una data real que nos diga qué stent tiene mejor resultado que otro. El mayor problema es el inflow. Si tiene buen inflow, especialmente con vena femoral común sana, todos los stents parecen tener un buen resultado. Los estudios patrocinados por la industria tienen en general los mismos resultados y las comparaciones son bastante difíciles porque esto se basa en que hay muchos trabajos de cada empresa sobre cada stent que ellos van poniendo en el mercado y la verdad es que son todos bastante parecidos los resultados y en realidad lo que necesitamos es más tiempo desarrollando data basadas en el diseño e informar mejor la toma de decisiones. Este es el otro trabajo que quiero mostrarles, que es el de Marston, donde en realidad lo que habla es del tipo de anatomía, la técnica de anticoagulación y algunas cuestiones para un manejo exitoso. Lo que resaltan es que las lesiones ilíacas no trombóticas, es decir, las lesiones solo compresivas, son algo muy distinto de las lesiones que son posttrombóticas. Y hay que pensar siempre que no son lo mismo, y esto parece una tontería remarcarlo, pero muchas veces en los trabajos se ponen juntos y no tienen nada que ver los resultados que obtenemos con una cosa y con la otra. Las lesiones compresivas, las trombosis o restenosis del stent son raras y la permeabilidad a 3 años es excelente, alrededor del 95%. Los pacientes con lesiones obstructivas largas son una entidad totalmente diferente, con alto riesgo de trombosis temprana y alto riesgo de restenosis. El inflow, que es lo mismo que remarcaba en el trabajo anterior, hay que evaluarlo correctamente con dúplex en la femoral y si los resultados son cuestionables con venotomografía, venoresonancia, y es útil evaluar tanto la vena femoral común como la vena femoral profunda. Debemos estar seguros siempre que
abordamos estos pacientes de actuar por debajo de los segmentos venosos enfermos. Y si tenemos el sector fémoro-popliteo enfermo, que es una situación que nos chocamos con bastante frecuencia, una alternativa puede ser la venoplastia de estos segmentos, es decir, balonear estos segmentos, o utilizar el protocolo Access PTS, que es el protocolo propuesto para los postrombóticos por el doctor Marc García, que usa trombolíticos, incluso en crónicos, y que usa un tipo de catéter que se llama ECOS, que emite ultrasonido para tratar de mejorar estas lesiones. A pesar de estos esfuerzos de utilizar este tipo de situaciones o de elementos, la verdad que no contemos con esto como que vamos a tener un buen resultado. Las variables importantes en la trombosis temprana son el estado de hipercoagulabilidad, y lo que vemos es que los pacientes que tienen un estado de hipercoagulabilidad, la trombosis temprana está alrededor del 48%, cosa que es bastante grave el seguimiento de estos pacientes. La severidad de la oclusión, vamos a ver que hay distintos tipos de oclusiones con las que nos podemos topar, y cuando la oclusión es extensa previamente, la oclusión temprana es muy alta, en las tipo 4 es del 35%, y también depende del tipo de anticoagulación que generaremos después de haber implantado el stent. Hoy en día es muy frecuente utilizar los nuevos anticoagulantes orales, ya no debemos decirle así, sino que serían drogas anticoagulantes orales, los inhibidores del factor 10, y si utilizamos este tipo de drogas vamos a tener una trombosis temprana de alrededor del 38,9%, contrariamente si usamos heparina de bajo peso molecular en los primeros 10 días, cae dramáticamente esta trombosis temprana a un 5%. Entonces, en resumen, los pacientes con oclusiones severas del sector iliocavo son un subconjunto separado, tienen síntomas más severos, son más difíciles de recanalizar, alta tasa de trombosis intrastent temprana, probable respuesta inflamatoria a la recanalización del canal con cicatrices crónicas, y en estos casos necesitamos clasificarlos separadamente de los pacientes menos severos. La retrombosis ocurre más frecuentemente si la oclusión es extensa, si el paciente presenta un estado de hipercoagulabilidad conocido. El tiempo de anticoagulación es importante en el postoperatorio, y la heparina de bajo peso en las 3 o 4 primeras semanas parece algo mandatorio. Y un mal inflow es algo determinante de un mal resultado, así que debemos identificarlo muy bien. El otro trabajo importante es cómo los clasificamos a estos pacientes para obtener un buen resultado y saber de qué estamos hablando. Acá tienen esta clasificación, que es la clasificación transatlántica de las oclusiones iliocavas, donde tenemos el tipo 1, en los que tenemos los pacientes con lesiones ilíacas no trombóticas, es decir, los compresivos. El tipo 2 es la oclusión del eje ilíaco, tanto la ilíaca común como la externa. El tipo 3 es cuando ya tenemos ocluido por debajo del ligamento inguinal, involucrando la vena femoral común. El tipo 4A es cuando tenemos, se extiende a la femoral, antes llamada femoral superficial. El tipo 4B es cuando se extiende por la femoral profunda. Y el tipo 5 es cuando tenemos todo ocluido, el eje iliocavo, la femoral superficial y también la profunda. Lo que se vio es que cuando los evaluamos la permeabilidad en los stent colocados a 12 meses, 24 y 36 meses, es muy distinto si uno habla de lesiones tipo 1. Por ejemplo, observen a 48 meses las lesiones tipo 1, la permeabilidad es muy alta, 93,6%, serían lesiones ilíacas no trombóticas. Y se observan la permeabilidad en lesiones de tipo 5, es decir, las que tenemos todo ocluido, la permeabilidad es muy, muy baja a 48 meses, 5,7. Entonces, lo que tenemos que pensar es que una cosa son las lesiones tipo 1 y otra cosa son las lesiones tipo 5, donde estamos comparando peras con manzanas, o sea, dos cosas totalmente distintas. Y esta clasificación en realidad nos sirve para ayudar al reporte científico, que es algo que debemos observar a partir de ahora,
comparar los resultados entre distintos estudios, comparar el seguimiento de los tipos de stent y sobre todo para la toma de decisiones. Es mucho más fácil si uno lo piensa así y nos vamos a inclinar por tratamiento endovascular o tratamiento híbrido o tratamiento conservador, como muchas veces se indica en las lesiones tan extensas como las tipo 5 hoy en día. Por último, me voy a referir a este trabajo de Erin Murphy que habla de las curvaturas que ya las conocemos en el sector de la ilíaca. Recuerden que estos vasos van corriendo a través de la pelvis y van a respetar obviamente todas las curvas que tenemos dentro de la pelvis. Y recuerden que la pared muscular de estos vasos es muy débil, con lo cual estas compresiones son frecuentes. Los stents, obviamente, hoy en día están diseñados para trabajar en este tipo de curvas y están especialmente adaptados a ellas, pero lo que sí se vio es que las curvas son peligrosas y debemos tomarlos con precaución, y sobre todo lo que no debemos hacer es las terminaciones de los stents, es decir, lo que se llama el landing del stent, el aterrizaje o landing del stent. No debemos tratar de hacerlo en estas curvas. ¿Por qué? Porque se generan en los stent, en esas situaciones, algunas lesiones como ser erosión o fractura del stent, lo que se llama shailing, que es el encarcelamiento del flujo, sobre todo a nivel distal en el segmento de la arcada, y la separación de stents si no hacemos un correcto overlapping o encimamiento entre uno y otro stent. ¿Cuáles son las locaciones de esas curvas? Bueno, justamente al terminar la vena ilíaca común, en el sector de la vena cava inferior, en la vena ilíaca izquierda común, en el sector proximal, en el sector distal de la vena ilíaca común izquierda y sobre todo a nivel del ligamento inguinal. Como conclusión de este trabajo, las zonas de landing del stent debería coincidir con una zona recta del vaso. El landing en una curva aumenta las posibilidades de complicaciones, erosión del stent y encarcelamiento distal de la vena caudal a la misma y la separación de los stents. Entonces, de este picadito de trabajos, lo que tenemos conclusiones es que, bueno, nos quedamos esperando los resultados del C-Track, que es este trial. Del segundo trabajo, no hay un stent que se destaque sobre otro, por lo menos hoy en día, y parece que la diferencia la marca el buen flujo de entrada, es decir, el inflow, para tener un mejor o un peor resultado. Del trabajo 3, lo que tenemos como conclusión es que no es lo mismo las lesiones postrombóticas que las lesiones ilíacas no trombóticas, y que el sector femoropopliteo, cuando está afectado, podemos utilizar algún tipo de práctica, pero la verdad que todavía no hay ningún buen resultado con ellas, y que los factores que sí influyen en la permeabilidad son el estado de hipercoagulabilidad previo al stent, la extensión de la lesión y la anticoagulación posterior que utilizaremos. Recomendamos la heparina bajo peso molecular. Del trabajo 4 tenemos que recordar esta clasificación transatlántica de las oclusiones crónicas y recordar que es muy diferente hablar de una tipo 1 a una lesión tipo 5. Y por último, recordar que las curvas que tenemos en la pelvis y cuando implantamos un stent, tener cuidado dónde lo implantamos. Muchas gracias.